Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos la entrega de la información contándoles que el gobierno sufre una crisis de gabinete y anuncia la posesión de nuevas autoridades para esta tarde. El movimiento ha sido intenso en el Palacio y desde allí tomamos contacto con Daniela Valencia y la actualización de dichos cambios. Hola Daniela, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, tras los resultados de la consulta popular, el gobierno nacional apuesta por una nueva hoja de ruta y varios cambios en su gabinete. Cambios que se darán a conocer a las 5 de la tarde en una ceremonia de posesión de nuevas autoridades aquí en el Palacio de Carondelet. Y es que a lo largo de este jueves varios funcionarios han ido presentando sus renuncias. Uno de ellos, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, que a través de su cuenta de Twitter dijo que ha sido un honor y un aprendizaje haber estado al lado del presidente Guillermo Lasso. Acompañó este tuit de su carta de renuncia. Dijo que el 30 de marzo de 2022, cuando se le solicitó que estuviera al frente de este ministerio, ya sabía que iba a ser una tarea compleja, pues la anterior administración había cortado todos los puentes de comunicación con varios actores y sectores políticos y que esto era lo contrario a lo que quería el presidente de la República. En reemplazo de Jiménez entraría el exasambleísta por el Partido Social Cristiano en 2 periodos, de 2013 a 2021, Henry Cucalón. Entre los reemplazos y también cambios que se esperan está en la Secretaría de Administración Pública del Estado. Con la salida de Iván Correa, en reemplazo ingresaría el embajador de Ecuador en Londres, Sebastián Corral. También se espera la salida del secretario jurídico Fabián Pozo, la salida del secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, también la salida del consejero presidencial Aparicio Caicedo. También se esperan algunos cambios en las gobernaciones del país, específicamente en 3. Se ingresaría en la gobernación del Guayas Francesco Tadachi y también presentó en horas de la mañana la renuncia del gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel. Él también le agradeció al presidente de la República la oportunidad de trabajar por esta provincia. Escuchemos. Jamás escatimé un minuto de mi tiempo en trabajar por la puesta en marcha de los proyectos que considero son importantes para el país y los ciudadanos. En el sector público, los funcionarios somos pasajeros. Cumplí con mi deber y lo seguiré haciendo desde el lugar en el que Dios me ponga. Agradezco a mi familia por su excesiva paciencia y apoyo. Y a usted, presidente Lasso, por la oportunidad de haberme permitido trabajar por un gran Cotopaxi. Reiteramos que a las 5 de la tarde se anunciarán estas nuevas autoridades. Recordemos que además hoy se tenía previsto a las 4 de la tarde que iniciara el diálogo entre el gobierno nacional y también representantes de organizaciones políticas. Sin embargo, durante las últimas horas también varias de ellas presentaron su negativa. Aún no se conoce cuándo se dará este proceso de diálogo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. También para ti una buena tarde. Vamos ahora hasta la Asamblea Nacional, donde varios legisladores sostienen que los cambios deben ser profundos y empezar dentro del gabinete ministerial. Andrea Samaniego habló con los asambleístas y nos cuenta más. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí en la Asamblea Nacional incluso hay propuestas de que se cambie al ministro de Transporte, al secretario de Seguridad o que se cambie de plano a todo el gabinete ministerial para que este gobierno pueda tener un nuevo momento. Sin embargo, el oficialismo dice que con los cambios que va a anunciar esta tarde el gobierno nacional es una muestra ya de escuchar a sus opositores y por ende ya solo depende de ellos sentarse en este gran acuerdo nacional. Les hemos preparado un reportaje, veamos. En la Asamblea esperan los cambios del gobierno para ir a un acuerdo nacional, pero esos cambios pasan por decisiones fundamentales dentro de su gabinete. Debería oxigenar su gabinete, cambiar a gente que no está preparado. Solo por poner un ejemplo, el secretario de Seguridad, el señor Ordóñez, ¿qué tiene de conocimiento, de experticio, de capacidad en los temas de seguridad? No son solo las cabezas las que se tienen que cambiar, hay que hacer cambios profundos en las instituciones y sobre todo hay que hacer cambios profundos en la cúpula militar, en la cúpula policial, que son quienes que probablemente tendrían nexos con el narcotráfico. Otras bancadas solo esperan que puedan ser cambios que no solo generen expectativas, sino que se enfoquen. Es cuestión del país, vemos que el país ya no les cree. ¿Cómo recuperar la credibilidad? Con honestidad y trabajo. Debería solidificar su palabra, y es que las fuerzas políticas, no solo a la que pertenezco, han cuestionado justamente esto, la falta de palabra, porque no es el primer llamado a un acercamiento con los diferentes sectores del país.
El oficialismo sostiene que han escuchado a los opositores para llevar adelante estos cambios. El llamado era que el gobierno reaccione y tome una decisión, lo va a ejecutar. Ahora está del otro lado la pelota, que realmente muestren que tienen voluntad de sacar adelante el país. Y que con los nuevos actores que se sienten para llevar la política del gobierno nacional se pueda hacer este llamado al diálogo. Flores asegura que el diálogo no solo es con las fuerzas políticas, sino también con organizaciones sociales. Ahora, en el legislativo, han funcionado los diálogos con el ejecutivo para 2 leyes. Y bien, al momento aquí en la Asamblea Nacional está pendiente esta mesa de diálogo con el gobierno respecto de las reformas laborales. ¿Seguirá esta mesa? Es lo que aún no hemos tenido respuesta. Pues sí, bueno, nosotros vamos a estar pendientes del mismo. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Los votos blancos y los nulos en la consulta popular del gobierno superan a los registrados en las consultas de los 2 gobiernos anteriores. Carlos Acoto nos cuenta que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral asegura que la apatía entre los electores jugó un rol importante durante las elecciones del domingo pasado. Dejar en blanco la papeleta o tacharla anulando el voto. Fueron 2 de las alternativas a más del sí y del no que tuvieron los electores el pasado domingo frente a la consulta popular que impulsó el gobierno. Y no fueron pocos los que optaron por ellas, según información del Consejo Nacional Electoral. En todas las preguntas se superan los 700.000 votos anulados y el 1,5 millones de votos blancos. En este sentido, la pregunta que más nulos obtuvo fue la número 6, que planteaba que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean escogidos por la Asamblea y ya no en las urnas. En esa pregunta, 810.510 personas prefirieron anular, mientras que 1.759.000 electores dejaron en blanco la pregunta 8 relacionada con la entrega de compensaciones a quienes generen servicios ambientales. Son números que llaman la atención y que, a decir del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, hablan de la apatía de los electores frente a la consulta popular que impulsó el gobierno. Es posible que la apatía de la ciudadanía en cuanto a participar en el referéndum haya llevado adelante esto de que los votos nulos y blancos tengan un número tan significativo, fuera de toda proporción o promedio que en el pasado ha existido. Los votos blancos y los votos nulos de esta consulta popular superan con creces a los registros de las consultas de 2018 y 2017, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Rafael Correa respectivamente. En 2018 la pregunta que más fue anulada alcanzó los 619.000 votos y la que más se dejó en blanco los 538.000. En tanto que en 2017, cuando se hizo una sola pregunta sobre prohibir la participación política a quienes tengan activos en paraísos fiscales, los votos en blanco sumaron 904.000 y los nulos 431.000. Y también los resultados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reflejan que en las 3 papeletas, es decir, mujeres, hombres y nacionalidades, los grandes ganadores son los votos nulos y los blancos. Revisemos el resultado generado a nivel nacional y en las circunscripciones del exterior. En la papeleta de mujeres, los votos nulos son 2.718.444, mientras que los votos blancos 2.132.474. Y ya revisando quiénes consiguen un puesto al interior de esta institución, entran Yadira Saltos con el 14,56%, es decir, 1.575.624, mucho menos votos que los nulos y los blancos, y es quien más votos obtuvo. Ella sería cercana a la Revolución Ciudadana. En segundo lugar, con 11,53%, entra Michelle Calvache, quien obtuvo 1.247.617 votos. Y tercera, Nicole Bonifaz con el 8,54%, es decir, 924.359 votos. Pasamos a la papeleta de hombres. Los votos nulos son 2.759.249 y los votos blancos 2.180.373. El más votado es Augusto Verduga, que obtuvo el 17,32%, es decir, 1.845.696 votos. En segundo lugar llegó Allen Berbera con 8,18%, es decir, 871.839 votos. Los dos son cercanos y auspiciados por la Revolución Ciudadana.
Santana. Tercero llega Andrés Fantoni con el 8,13%, es decir, 866.091 votos. Y también en la papeleta de nacionalidades ganan los nulos con 2.445.562 votos y los blancos con 1.626.048. En representación de pueblos y nacionalidades entra Joana Verde Soto, que obtuvo el 19,49%, equivalente a 1.122.628 votos. Así se conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que ha sido cuestionado por diferentes voces y cuyas atribuciones no serán reformadas tras el no en el referendo impulsado por el gobierno. Ahora seguimos con otros temas. Sí, el recuento de votos en Santa Elena avanza y podría culminar hoy. Hay cantones en que el proceso se ha completado al 100% y hay autoridades definitivas. Luis Alfredo Zúñiga tiene los detalles desde el Coliseo Municipal de Santa Elena. Hola, Luis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en el Coliseo Municipal de Santa Elena, en donde se ha instalado el Centro de Procesamiento Electoral. Indicarles que a las 8:30 de la mañana de hoy se reinstaló la sesión de escrutinio con la consigna de finalizar este jueves ya con el proceso de recuento de votos. Informarles además que hay un importante avance en torno a este tema, que incluso ya a esta hora se puede decir que 3 de los 4 ganadores en la provincia cambiaron con respecto a lo que se conocía el domingo. Les tenemos un reportaje, veamos. Que este jueves termine el recuento en Santa Elena de las actas de alcaldía y prefectura que presentaron inconsistencias y alteraron resultados es lo que se espera. La sesión del miércoles se extendió hasta las 2 de la mañana del jueves y el avance es importante. Nos encontramos a nivel general en un 78% de lo que es alcaldías de los 3 cantones, igualmente de prefectura. Con este avance, 3 de los 4 ganadores en esta provincia cambiaron. En 2 cantones ya se completó el 100% de recuento. De ahí que finalmente Francisco Tamariz es el alcalde electo en La Libertad y María del Carmen Aquino es la alcaldesa electa definitiva en el cantón Santa Elena. Ahora solo falta conocer la alcaldía de Salinas. Estamos ahorita solo al 23% de lo que significaría Salinas. Para definir este resultado se retomó la sesión cerca de las 8:30 de la mañana y hasta el momento Denis Córdoba se mantendría ganador de esta dignidad. Tener ya unos resultados finales ya con 100% en su totalidad, aproximadamente medianoche. En el cargo de prefecto también hubo un cambio de ganador, y es que aunque falta poco que recontar, la tendencia es definitiva y se la lleva José Daniel Villao. Inconsistencias, votos asignados a otros candidatos y recuentos, particularidades que dejaron y llamaron la atención en estos comicios. Decirles finalmente que junto con el recuento de votos en la delegación provincial de Santa Elena también se están revisando las inconsistencias en torno a las actas para el referendo. Esto lleva también ya un 97% de avance. Es la información y cómo avanza el recuento acá en Santa Elena. Continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte desde Santa Elena. Mientras que el recuento de votos para prefecto y alcaldes continúa en las provincias de Cañar, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El Consejo Nacional Electoral dio paso a este proceso por errores en las actas de escrutinio. En Morona Santiago apenas el 31% de las actas tenían información válida. Según las autoridades de las diferentes delegaciones electorales provinciales, este recuento concluiría a la medianoche de este viernes. Estamos de regreso para informarles que los agricultores de la costa están preocupados por la intermitencia de las lluvias. Aseguran que el bajo caudal de los ríos pone en riesgo la cosecha. Por su parte, el INAMI prevé la caída de lluvias intensas. El contacto ahora es con Luisa María Heredia, quien nos informa desde la ESPOL. Luisa, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, la irregularidad con la que se han presentado las lluvias durante esta etapa invernal ha empezado a causar afectaciones en el agroecuatoriano. Quienes se dedican al cultivo de arroz, por ejemplo, aseguran que la sequía que se evidencia en los cuerpos hídricos de la zona podría perjudicar la cosecha. Conversamos con ellos más temprano y hemos preparado la siguiente nota. Veamos. Como todas las mañanas, este jueves Honorio madrugó a trabajar en sus sembríos de arroz. Al igual que el resto de agricultores del sector de Santa Lucía, en la provincia del Guayas, Honorio tiene una gran preocupación. Las lluvias están pocas nomás, el invierno está un poquito malito por estos sectores. Facundo, quien también se dedica al cultivo de la gramínea en el cantón Daule, explica que esa falta de lluvias a ellos les perjudica. Pone en riesgo la cosecha que ya se tiene prevista. Estamos secos, el río está seco y ahorita está bastante abajo, no hay nada, pues checar
secándose el río ya se secan los canales, pues también. Las bombas que están puestas no van a servir, ¿de dónde vamos a sacar agua? No va a haber el agua suficiente que quede en las albarradas, en los reservorios, en los esteros, para que totalmente se dé una buena agricultura, una buena sembrada. Esta irregularidad en las lluvias, comenta José González, coordinador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, ha persistido durante los últimos 3 años debido a la presencia del fenómeno de la Niña. Podríamos asociar de que la disminución de precipitaciones de noviembre, diciembre y parte de enero han sido asociados al evento frío de la Niña, pero sin embargo, para los agricultores que han sufrido las consecuencias de esta anomalía, hay una buena noticia. Para estos días, señaló Malavé, la previsión es distinta, pues hasta el próximo 13 de febrero habrá lluvias y tormentas en el litoral ecuatoriano y la Amazonía. Teníamos un periodo de la intensificación de lluvias a partir del 10, se puede extender hasta el día 13 de febrero, pero como es normal en toda temporada de lluvia, siempre hay periodos de intensificación interactuando con periodos de atenuación. Las provincias, de acuerdo con el pronóstico, en las que habrá mayores precipitaciones son Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. En la sierra, en cambio, las lluvias tendrán una moderada intensidad. Los eventos de mayor relevancia se registrarán en la provincia de Loja. Ahora, el INAMI advierte que es probable que debido a estas lluvias las condiciones de las vías puedan verse afectadas también por la presencia de agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla. También que existan desbordamientos de ríos en localidades donde se prevén las lluvias más intensas. Es lo que puedo informarles de esta hora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Una nueva administración municipal en Guayaquil, luego de 31 años del socialcristianismo, no será fácil para Aquiles Álvarez. ¿Cuáles son sus retos? Se lo preguntamos a Dayana Monroy, quien ya está con nosotros. Hola, Dayana. Hola nuevamente, ¿cómo están todos? Los ciudadanos identifican muchos retos y pese a que no es su competencia directa, la inseguridad no los deja pensar en qué otros servicios hacen falta, pues ha marcado la vida diaria de los guayaquileños. Que mantenga lo que funciona, que renueve lo que no, que es mucho más, le dicen los guayaquileños a Aquiles Álvarez. Obras inconclusas, deudas y que se requiere más transparencia en el municipio. Es lo que piden. Veamos. Una ciudad que se presenta así, pero que también es así. Para quienes son urbanistas y ven a Guayaquil desde todos los ángulos, dicen que lo primero que debe hacer el nuevo alcalde electo es reconocer esas diferencias y asumirlas. Y es que aunque las cifras oficiales del municipio de la ciudad hasta ahora no lo reflejan, Guayaquil tiene un serio problema de alcantarillado y agua potable. Pues gran parte de la ciudad no está dentro del límite urbano y no es tomado en cuenta, como zonas de Monte Sinaí. No puede ser posible que en pleno siglo XXI la gente siga peleando por la necesidad de agua potable, energía eléctrica o alcantarillado. Eso ya tenía que haber sido cubierto hace mucho tiempo. Definir para dónde vamos a través de un plan es lo primero que hay que hacer, pero asegura que ya existe uno construido y que fue entregado a la alcaldesa en 2020, pero que jamás implementó. Fue guardado y archivado. Incluso se planteaba una división de la ciudad en distritos con la potenciación de nuevos centros que permitieran administrar la ciudad de mejor manera. Y si bien las necesidades son muchas, los ciudadanos no las describen con facilidad, pues lo primero que identifican como un problema es la inseguridad. Principalmente la delincuencia, eso nos tiene agobiado. Y la seguridad, y eso es otra cosa principal. Y pese a no ser competencia directa del alcalde, la inseguridad limita a los guayaquileños. También identifican a la falta de planificación vial. El transporte, las metrovías están muy destruidas. Primero, sanear las finanzas y luego dedicarse a hacer su trabajo. Es la oportunidad para que Guayaquil tenga espacios verdes reales, aseguran. Pues las cifras que hasta ahora maneja el municipio también son grises. La propuesta de Álvarez de quitar las rejas de los parques y del malecón ya ha generado debate. Ha generado un debate, que es lo que estaba faltando. Y en nuestra ciudad ha faltado más debate sobre pensar la propia ciudad e involucrar a los ciudadanos en la construcción de esa ciudad. Incluso quienes dicen que es óptimo hacerlo creen que esto tomará tiempo. Otro de los temas pendientes es terminar las obras que han quedado inconclusas, plantear un sistema integral de transporte y limpiar la ciudad. Pero hacer todo esto requiere de recursos. Un descalce financiero en las cuentas y arcas municipales, cosa que se vivió frente a los no pagos a contratistas y las obras paradas. Cepeda identifica otro reto para Aquiles Álvarez. Dice que antes de hacer todo esto, hay que renovar a los funcionarios municipales. Creo que sí tiene que por lo menos hacer una auditoría de gestión, pedir a la Contraloría que entre, evaluar lo que recibe y saber cómo lo recibe.
El municipio actualmente invierte 360 millones de dólares en sus áreas sociales, sumando sus planes de vivienda y también de salud. Por ello, los guayaquileños piden que se mantenga lo que sí funciona y que se modifique lo que solo decora. Aquiles Álvarez, el alcalde electo de Guayaquil, tomará el municipio y la ciudad desde el próximo 14 de mayo. Es él por quien los guayaquileños apostaron y sobre sus hombros están aquellos temas pendientes. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Revisamos otros temas. Wilder Farfán, alias Gato Farfán, ecuatoriano considerado el cabecilla del cártel Nueva Generación Ecuador, es capturado en Pasto, Colombia. Sería extraditado a Estados Unidos, que también lo requiere por varios crímenes. Fausto Yepes nos cuenta además que Farfán fue beneficiario de una prelibertad en 2016. Esta vez fue localizado en Pasto, Colombia, pero desde hace año y medio habían ya identificado varios de sus movimientos en Ecuador. Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, es considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región. El país tiene que saber que es el blanco de mayor importancia, no solamente para el Estado ecuatoriano, sino también a nivel internacional y mundial. Yo quiero dar la palabra. El operativo Ceres, ejecutado entre las policías de Ecuador y Colombia en Pasto y con acciones simultáneas en Urcuquí, provincia de Imbabura, en Ecuador, se dio con 3 allanamientos. Alias Gato Farfán tenía su casa en Urcuquí. Aquí se encontró una importante cantidad de dinero, GPS, celulares, cajas fuertes y más. Lo ubicaron en Colombia y allí se dio el golpe. Ha sido detenido con fines de extradición a Estados Unidos. Integra la lista internacional, considerado como un criminal de alto valor, con conexiones internacionales. Pero Farfán tiene historial y fue procesado en 2013, pero se acogió a una prelibertad en 2016. Se trata de un personaje clave para las actividades del cartel Jalisco Nueva Generación de México y cabecilla del cartel Nueva Generación en Ecuador. Aquí hay organizaciones criminales que no respetan códigos y es el tema de muertes, eliminar contrarios para apoderarse de las rutas, para apoderarse del negocio, para fortalecer el poder y las economías ilegales. A Farfán también se lo relaciona con el crimen de Carlos Cada, el supuesto financista de la banda de los Tiguerones, quien fue asesinado en una finca en Guayas y tras 2 atentados fallidos previos. Recuerden ustedes la última del ciudadano Cada, que luego de 3 intentos lastimosamente fue victimado en la provincia del Guayas, o igual de JL Zambrano, alias Rasquiña. Es señalado como uno de los responsables de las masacres ocurridas en los últimos años en los centros de rehabilitación social en el Ecuador. Lo cierto es que a Farfán lo requiere en extradición a Estados Unidos y su detención podría significar el inicio de este proceso. El ministro del Interior confirmó la detención en Colombia de Mauricio Guim, ecuatoriano exfuncionario del gobierno requerido por Ecuador para investigaciones. En cuanto al señor Guim, efectivamente usted sabe que él tenía una orden de retención para dar una versión en la fiscalía. Él fue, retenido en el puente de Rumichaca el día de ayer. Las intenciones son claras. Si es que estaba en Rumichaca es porque quería salir del país. Nosotros cumplimos con tanto el bloque de búsqueda como el equipo de inteligencia de ponerles a órdenes de la Fiscalía, y entiendo que la Fiscalía, pues luego de cumplir y haber aceptado esta versión, lo ha dejado en libertad. La policía hace lo que tiene, dejar a órdenes de la justicia, y es la justicia ya la que continúa el procedimiento normal. Se le han retenido 7 teléfonos y entiendo que eso ya entra a cadena de custodia.